lo primero que nos ayuda a tratar de cambiar las cosas es conocer y es saber, y muchas veces para poder avanzar en la transformación de las cosas que son necesarias, es necesario conocer las cosas tal cual son, y hay muchas verdades instaladas que cambiaron muchísimo en los últimos años y que es muy difícil de modificar. Entonces, celebro la iniciativa de poder poner foco de sus presentaciones en el tema de los mitos, que es algo tan necesario de poder transformar, ¿no? De compartir conocimiento para poder modificar esa concepción. Así que, bueno, con esta breve introducción, doctor Recondo, si puede iniciar la presentación, muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias Ignacio por la presentación, hola a todos los ponentes y oyentes, un placer estar aquí hoy con ustedes. Pido disculpas por el ruido de fondo, solo tuve que salir a un lugar un poco con menos ruido. Bueno, la verdad que un gustazo estar aquí, muchas gracias por la invitación, es un placer poder compartir con ustedes este ratito en este congreso de pacientes que realmente es un hito muy importante. Me toca a mí empezar a hablar de algunos mitos. Me han pasado estas preguntas. Hay 4 mitos que vamos a ir encarando. El mito 1 es: a solo los fumadores les puede dar cáncer de pulmón. El mito 2 es: el cáncer de pulmón no es frecuente. El mito 3: todos los cánceres de pulmón son iguales. Y el mito 4: va a presentar síntomas hasta que esté muy avanzado. ¿Y cómo se puede saber si tengo cáncer de pulmón, si es sintomático o asintomático? Va a ser muy breve mi presentación, solamente para desmitificar muchas de estas cosas y dar información acerca del cáncer de pulmón a la comunidad, que es muy importante para poder también tener conocimiento de cómo prevenirlo y de cómo detectarlo precozmente, y en caso de tratamientos, qué tratamientos hay que utilizar. Entonces, en principio, el mito 1: solo a los fumadores le puede dar cáncer de pulmón, y eso es mentira, ¿sí? Cualquier persona que tiene pulmones puede tener cáncer de pulmón. Hay un 10 a 15% que depende de la zona digamos, geográfica que uno esté en el mundo, así globalmente, que pueden tener cáncer de pulmón sin haber fumado. Esto sobre todo es más prevalente en Asia, donde hay una mayor proporción de personas que no han fumado y tienen cáncer de pulmón, pero sobre todo cuando uno toma a nivel de sexo, las mujeres, ¿sí?, tienen mayor riesgo de tener cáncer de pulmón aunque no han sido fumadoras, ¿no? Y este es el típico escenario que vemos habitualmente, donde he internado a una mujer joven, 75 años, con una masa pulmonar y metástasis, y los clínicos a veces les cuesta pensar que esto puede ser un cáncer de pulmón metastásico, y habitualmente lo podemos ver. Y en estas poblaciones está enriquecido de algunos biomarcadores, que estos cánceres se producen por mutaciones muy puntuales en alguna porción del ADN, que genera que podamos tratar a los pacientes con unas drogas específicas llamadas terapias dirigidas. El segundo mito es: el cáncer de pulmón no es frecuente, y esto también es un mito. El cáncer de pulmón tiene altísima incidencia, sobre todo es el primero en mortalidad. Acumula la primera causa de muerte en todo el mundo, es el cáncer de pulmón por cáncer, y esta muerte por cáncer de pulmón es el equivalente a la sumatoria de las muertes por cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de próstata. Es una enfermedad que es prevalente y una enfermedad que tiene alta mortalidad, por lo cual hay que hacer muchos esfuerzos para poder diagnosticar esto precozmente, hacer muchas campañas en la acción tabáquica, que es el principal factor de riesgo, pero hay otros factores de riesgo, sobre todo en personas no fumadoras, puede ser el radón, como puede ser la exposición a asbestos, como puede ser la exposición al humo de quemado de combustión en domicilio, digamos, en la casa, como puede ser también en algún punto la polución. Así que realmente es un tema para prestarle mucha atención. Y esta alta incidencia y alta mortalidad es equivalente a través de diferentes áreas geográficas. ¿Sí? Acá en Latinoamérica, si vamos a ir a ver la incidencia, la mortalidad y la prevalencia, podemos ver que hay una alta mortalidad respecto a la incidencia, ¿no? Y esto es porque hasta hace un tiempo el cáncer de pulmón tiene una expectativa de vida realmente baja. Ahora ya en los últimos años, la última década diría, han habido grandes avances, y esto ha verdaderamente optimizado mucho el tratamiento del paciente con cáncer. En términos del tercer mito, si todos los cánceres de pulmones son iguales, y no. Ya al principio hay una división en diferentes subtipos de cáncer de pulmón. Hay cáncer de pulmón de células pequeñas, que están aquí,
que la gran mayoría se ocurren en pacientes que han fumado, hay una pequeña proporción de pacientes que no han fumado. Y después los carcinomas de células no pequeñas, ¿no? Que los grandes tipos histológicos son el adenocarcinoma, que es el más común, en fumadores y sobre todo en no fumadores. Si uno ve un paciente que no ha fumado, esta es la histología más frecuentemente detectada. El carcinoma de células grandes y el carcinoma escamoso. Estos dos carcinomas en general ocurren en pacientes que han fumado, pero hay una porción de pacientes no fumadores. Más allá de esta clasificación histológica, que es muy importante, que el patólogo nos diga qué tipo de cáncer de pulmón es, hay una clasificación molecular que sobre todo ocurre en pacientes que no son en tumores que no son escamosos, ¿sí? Y que subdivide a estos, sobre todo adenocarcinomas del pulmón, de acuerdo a la alteración molecular que ocurre en el ADN, que esta alteración molecular pueden ser de diferentes tipos, pero se pueden detectar con técnicas simples o técnicas un poco más complejas. Hoy en casi todos los países de Latinoamérica hay aprobaciones para drogas que tienen pacientes con alteraciones moleculares en su tumor para ALK, para EGFR, ¿sí? Para ROS1, para BRAF. ¿Sí? EGFR depende la situación del país donde estemos, pero puede ocurrir en un 14 y 30% de los pacientes, de acuerdo a la localización en Latinoamérica. Así que es la más prevalente de aquellas alteraciones tratables. Pero estas otras mutaciones de ALK ocurren en 7%, BRAF en 2% y ROS1 en otro 2%. Pero ahora hay drogas que están empezando a aparecer, están aprobadas en Estados Unidos, están en vías de aprobación en Latinoamérica, para los cuales hay programas de uso compasivos disponibles en algunos países, o sea que uno puede pedir la droga a la farma sin que esté la droga aprobada en el país, pero ya tiene una aprobación regulatoria en otro país. Por ejemplo, para pacientes que tienen alteraciones en MET en el tumor, que son el 4,5-5%, para pacientes que tienen alteraciones en RED, que también es el 2%, para pacientes que tienen alteraciones en NTRK, que es el 0, algo, 0,2%. Realmente hay un abanico de alteraciones moleculares que tienen tratamientos dirigidos específicamente. Y esto es muy importante porque nos va a indicar qué tratamientos tenemos que recibir. Acá estoy poniendo para EGFR, ROS, ALK y BRAF, aquellas terapias dirigidas que ya están aprobadas, ¿sí? En la mayoría de los países, bueno, en Argentina por lo menos. El PDL1, que es otro biomarcador que utilizamos, que también nos desclasifica los tumores si son más o no inmunogénicos. Hay tratamientos para este tipo de tumores, de acuerdo a la expresión de PDL1, y lo mismo para los pacientes con tumores escamosos. Realmente uno va a elegir los tratamientos en base a los biomarcadores y por eso es tan importante subclasificar el cáncer de pulmón. Mito 4. ¿Va a presentar síntomas hasta que esté muy avanzado? Y en general sí. En general los síntomas ocurren cuando hay compromiso de alguna estructura, porque en realidad el pulmón en general no duele, y la falta de aire es cuando hay un compromiso importante. La tos con sangre ocurre cuando hay compromiso del tumor en una forma más central, pero en la mayoría de los pacientes que encontramos, diagnosticamos en estadios avanzados, porque no hubo síntomas en estadios más precoces, ¿no? Entonces es importante los programas de tamizaje de cáncer de pulmón, como hay de mama, como hay de próstata, como hay de colon, y esto fue un presente para aquellas personas que tengan entre 55 y 80 años, esto varía de acuerdo al país, que tengan por lo menos 20 pack years o más, ¿sí? Que hayan fumado actualmente o sean ex-tabaquistas de menos de 15 años. Estos pacientes verdaderamente hay que ofrecerles el tamizaje de cáncer de pulmón. Así que con esto finalizaba los mitos que tenía que encarar, y estoy dispuesto a preguntas y a charlar un poquito más de esto. Muchas gracias, doctor Recondo. Las preguntas vamos a ir acumulándolas en el chat y después las hacemos todas juntas al final para cada uno, pero muy esclarecedor, sobre todo, bueno, cada uno de los puntos, más allá de meternos en cuestiones técnicas, la referencia al screening me parece que fue muy clara y que falta muchísimo hay muchísimo desconocimiento respecto de eso y un camino muy largo por recorrer, así que muchísimas gracias. Bueno, siguiendo con las presentaciones, le damos la bienvenida al doctor William Nassou para que nos dé su mirada sobre el mito respectivo. Muchas gracias y bienvenido. Está muteado, doctor, tiene que desmutearse. Desculpe. Muito obrigado e, em primeiro lugar, eu já peço desculpas de antemão por estar falando em português. Eu acredito que nenhum de vocês gostaria de escutar o meu espanhol. Então, ou eu faço em português ou em inglês, eu consigo entender bem, mas eu ainda não estou no nível de conseguir falar.
Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês e discutir esse mito número 5 que coube a mim, que seria todos os cânceres de pulmão são diagnosticados da mesma maneira. E eu acho que o Dr. Gonzalo Recondo já colocou muito bem na aula dele que hoje em dia o câncer de pulmão não é uma doença só. Na verdade, são várias doenças que são definidas do ponto de vista microscópico pelo diagnóstico patológico. Então, a gente divide o tumor em tumor não pequenas células e pequenas células. Dentro do tumor não pequenas células, nós dividimos os grupos em escamoso e não escamoso. E de mais ou menos 1 a 2 décadas para hoje, nós, dentro dos tumores não escamosos, reconhecemos que essa é uma doença heterogênea e que precisa ser definida do ponto de vista molecular. Não só porque esses tumores vão ter comportamento diferente, mas também porque as opções de tratamento vão ser diferentes a depender do tipo de alteração molecular que esses pacientes têm. E como o Dr. Gonzalo já mostrou na aula dele, algumas dessas alterações moleculares acontecem em 1%, 2% dos casos. Mas o câncer de pulmão, ele é tão comum que mesmo 1 a 2% de pacientes com câncer de pulmão representa um número muito grande de pessoas. E é importante reconhecer esses subtipos e dar o tratamento correto para que a gente dê a maior chance de um bom desfecho quando esses pacientes vêm procurar a ajuda médica. Como que nós fazemos hoje em dia para diagnosticar do ponto de vista molecular esses tumores? Nós temos 3 ferramentas importantes. A primeira delas é imunohistoquímica. O que isso significa? Nós fazemos uma reação na lâmina de biópsia do paciente, nós jogamos alguns anticorpos que têm uma coloração especial, e esses anticorpos eles só vão se ligar se nós tivermos uma proteína alterada. Então, eu coloquei aqui no painel uma figura à esquerda, que é uma alteração do ALK. É uma das alterações que a gente tem em câncer de pulmão. Vocês veem que essa coloração em marrom é o meu anticorpo, que consegue reconhecer essa proteína, e ele fica com a coloração marrom no microscópio. Isso identifica um tumor ALK positivo. Nós temos uma outra maneira de diagnosticar esses tumores do ponto de vista molecular, que é com uma reação chamada FISH. O FISH nada mais é do que uma sonda que ela é fluorescente. Então, a gente coloca essa sonda na lâmina tumoral e olhamos com um microscópio especial fluorescente e nós vamos ver esses sinais fluorescentes e, dependendo da posição desses sinais, eu consigo dizer se o paciente tem uma alteração ou não. E o método que hoje em dia nós mais utilizamos, porque a imunohistoquímica e o FISH só é pertinente para algumas alterações moleculares, hoje em dia o método que mais se utiliza é fazer o sequenciamento do DNA. Nós descobrimos quais são as alterações específicas no DNA, no código genético daquele tumor. E isso pode ser feito de 2 maneiras. Isso pode ser feito por PCR, que seria um método um pouquinho indireto e um pouquinho mais antigo, ou a gente pode fazer por sequenciamento de nova geração, que é um método mais moderno e que nos permite olhar para vários genes diferentes ao mesmo tempo. Então, aqui eu trago, por exemplo, o exemplo de uma avaliação por PCR, à esquerda. Então, nós fazemos algumas reações químicas e indiretamente conseguimos ver, através desses sinais, se o paciente tem uma alteração, nesse caso aqui, no gene do EGFR. À direita, eu trago para vocês o exemplo de um resultado de um método de sequenciamento de nova geração. Então, nesses resultados, por exemplo, ao invés de avaliar um gene só, que é o que está mostrando à esquerda, aqui nesse tipo de abordagem, a gente consegue avaliar 300, 400, 500 genes de uma vez só. Então, eu faço um painel amplo e com uma quantidade menor de material, eu consigo determinar alterações em todos esses genes e isso consegue diferenciar
quais que vão ser as melhores opções de tratamento para esses pacientes. E algo que é bastante interessante é que, de uns anos para cá, essas metodologias de avaliação molecular, elas não só conseguem ser feitas no tecido de biópsia, que é o que eu mostro à esquerda, mas elas também conseguem ser feitas no sangue, a chamada biópsia líquida. Então, hoje em dia, nós conseguimos olhar para essas alterações com uma amostra de sangue. Existem alguns cuidados que precisam ser tomados. A amostra de sangue não é 100% perfeita, ela não consegue detectar todas as alterações em todos os pacientes, mas pode ser um método bastante interessante para aqueles pacientes que não têm um bom tecido ou que seja difícil fazer uma biópsia. E isso cada vez mais tem ganhado popularidade. Eu acho que, de maneira geral, esses são os pontos que eu queria trazer com relação ao mito 5, e eu me coloco à disposição para a discussão e para o debate, para responder qualquer pergunta que os senhores possam ter. Muito obrigado. Muchas gracias, doctor William Nasir, muy interesante. Muchísimas gracias. Quedamos después atentos a las preguntas y doctora Arrieta, le damos la bienvenida y adelante con la presentación, por favor. Buenas tardes, voy a compartir mi presentación. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el cáncer, que sí es igual a muerte como un mito. Y bueno, vamos a ver que no ha habido en ninguna otra neoplasia un avance mayor como es en el cáncer de pulmón. Ya hablamos de la situación epidemiológica del cáncer de pulmón como una principal causa de muerte en el mundo y que se espera que esto se incremente para el 2040, prácticamente incrementar de manera muy significativa de 2 millones a 3.6 millones de casos a nivel global. Y lo más significativo es que el incremento de cáncer de pulmón y de la mortalidad va a ser particularmente en Latinoamérica, en los países en vías de desarrollo, particularmente un incremento muy significativo en el número de cáncer de pulmón en mama. Ya hay muchos retos, queremos hablar de la muerte, y uno de los mayores impactos que tenemos pues es con la prevención primaria, que es el tabaquismo, en una de las causas más importantes de cáncer. Entonces, implementar programas contra tabaquismo, el cese de tabaquismo, la educación es extremadamente importante. Por supuesto, también tenemos un gran problema en cáncer de pulmón, que es el tamizaje. Vemos que el pronóstico de los pacientes pues es muy diferente si se diagnostican en una etapa temprana, y ahí podemos tener un impacto para evitar la mortalidad en el grupo de pacientes. Sin embargo, cuando vemos estadísticas de Japón, por ejemplo, 40% de los pacientes son de etapas tempranas. En Reino Unido, 22%, en Estados Unidos, 26%, en Brasil, 15%, en México es menos del 1%. ¿Por qué? Porque tenemos una falta de tamizaje, de educación y de referencia. De tal manera que las oportunidades para curar a los pacientes van disminuyendo, pero más aún los costos de tratamiento de los pacientes se va incrementando, tanto costos directos como costos indirectos, y vemos que el tratamiento de una enfermedad avanzada es 10 veces mayor que en una etapa temprana. Y esto, pues, lógicamente va a tener una repercusión muy importante en la economía, además del pronóstico de los pacientes. Un problema muy importante también es la referencia de los pacientes, que tardan en llegar a ser atendidos hasta 4 a 6 meses cuando acudieron por el primer médico. De tal manera que hemos iniciado un código cáncer a través de una propuesta para que tengamos un tratamiento de los primeros 4 semanas a la sospecha de cáncer en los pacientes en México. Con esto tratar de mejorar el pronóstico, la sobrevida y las etapas tempranas. Pero una cosa muy importante es poder determinar la genotipificación, los estudios moleculares en los pacientes con cáncer. Ya hablaba el doctor Williams acerca de la importancia de estas pruebas genéticas, pero hay que hacer protocolos. Y esto es extremadamente importante. Antes el cáncer de pulmón se consideraba como una histología, adenocarcinoma, escamoso,
pero ahora vamos haciendo pruebas genéticas que nos van indicando que el cáncer es diferente y de esta manera poder impactar en el pronóstico y en el tratamiento de los pacientes, dando un tratamiento específico y personalizado que ha llevado a cierto tipo de mutaciones a detectarlas y poder lograr un tipo de tratamiento biológico o inmunoterapia específico para cada paciente. Particularmente en adenocarcinomas se ha detectado un gran número de mutaciones que podemos asociar con el tratamiento. Y estos son categorías, lo que están en las guías NCCN, de cómo una mutación tiene un tratamiento específico, haciendo un diagnóstico específico y teniendo diferentes tipos de perfiles. Entonces, cada una de estas mutaciones va a tener un tratamiento específico. Actualmente en cáncer de pulmón son alrededor de 10 a 12 mutaciones que han afectado el algoritmo de tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón. Y si nosotros vemos las estadísticas de los pacientes que detectamos la mutación, pero además tenemos el acceso a los medicamentos, prácticamente se duplica o triplica la expectativa de sobrevida. Esto, por ejemplo, es en México. Cuando un paciente no detectamos una mutación, la mediana de sobrevida en enfermedad avanzada es de 21 meses. Cuando detectamos una mutación, pero no tenemos tratamiento, es de 20 meses. Y cuando el paciente tiene un tratamiento correcto, con una mutación, tratamiento correcto, hasta 85 meses de expectativa de sobrevida en este grupo de pacientes. De tal manera que hacer la prueba y tener el acceso es muy importante. Uno de ellos es la mutación de GPR, en el cual hemos hecho muchos estudios en Latinoamérica y sabemos que hay países como México, Perú, en donde tenemos una muy alta incidencia. Prácticamente 1 de cada 3 pacientes puede estar mutado. Y esto es muy importante. Tenemos genes de ancestría asiáticos que nos relacionan con esta mutación y que a pesar de que es importante hacer esta mutación para el tratamiento, no todos en México y en Latinoamérica se hacen las mutaciones más esenciales, lo cual es muy importante. Y estos son estudios farmacoeconómicos que hemos hecho. Es mejor detectar la mutación y hacer un tratamiento específico que dar quimioterapias ciegas, de tal manera que esto incrementa la efectividad, el pronóstico, y conforme se va incrementando la prevalencia de la mutación, pues va mejorando esta expectativa de farmacoeconomía. También tenemos biomarcadores en inmunoterapia, en donde la expresión, por ejemplo, de una proteína que es PDL1 en los tumores puede ser un biomarcador que además, junto con otros biomarcadores como carga tumoral, expresión de genes, nos pueden dar como resultado una selección de lograr una mejoría en el tratamiento de pacientes, por ejemplo, pembrolizumab contra quimioterapia, en pacientes muy seleccionados, pues se incrementa y mejora la expectativa de sobrevida, hasta duplicar la expectativa de sobrevida. Por supuesto, tenemos un gran reto, la biopsia, que es muy pequeñita en cáncer de pulmón, porque la mayor parte de los pacientes son por broncoescopía o por tomografía. Hacemos una pequeña biopsia y tenemos una biopsia muy pequeñita que tenemos que hacer el diagnóstico y posteriormente hacer pruebas genéticas. El impacto que tiene la detección de mutaciones y posteriormente el tratamiento es un ejemplo que es un programa especial que tenemos en México, que hemos dado tratamiento a pacientes con EGFR mutado, y cuando la expectativa de sobrevida antes del programa era de 20% a 2 años, pues actualmente tenemos un 52% a 2 años de expectativa de sobrevida en los pacientes que tienen un tratamiento específico. Y, por supuesto, hemos tratado de hacer colaboración de biomarcadores con la industria farmacéutica. Cada una industria farmacéutica está interesada en hacer un biomarcador específico, de tal manera que hemos organizado la industria farmacéutica para hacer el procesamiento simultáneo de las pruebas genéticas y de esta manera poder tener un biomarcador que nos impacte en la farmacoeconomía y, por supuesto, lo más importante aquí es tener el acceso a medicamentos de última generación, que por desgracia son de alto costo y tenemos que seleccionar a los mejores tratamientos para poder hacer las estrategias de compra. Vemos aquí medicamentos altamente efectivos, por ejemplo, en pacientes con ALK, con lorlatinib,
en el cual el control de la enfermedad es enorme y que no ni siquiera se lleva a la expectativa de vida. Brigatinib, de diferentes tipos de tratamientos, vemos que la sobrevida de los pacientes no se alcanza la mediana de sobrevida. De tal manera que es importante poder tener una necesidad que tenemos aquí, que un cáncer de pulmón, tratar de detectar un problema, un subgrupo de pacientes, un biomarcador, análisis de farmacoeconomía, un impacto presupuestal para poder llevar a la compra de estos medicamentos de alto costo a través de consorcios y análisis de evaluación tecnológica que nos puedan orientar a qué medicamentos comprar. Por supuesto, un trabajo del gobierno, médicos, académicos, organizaciones sociales, pacientes y industria farmacéutica para poder llevar a este tipo de tratamiento y llevar a un adecuado uso y racional de los medicamentos que tenemos. Tener protocolos de tratamiento en cada país homogéneos es muy importante y sobre todo fomentar la investigación para saber factores genéticos, factores epidemiológicos que nos puedan mejorar el pronóstico de los pacientes. Aquí vemos cómo la investigación en los pacientes que ingresan a un protocolo de investigación mejora el pronóstico de los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arrieta. Muy claro, me parece que después de las 3 presentaciones hay varios mitos que en nuestra cabeza como que empiezan a movilizarse, a hacer ruido, y es muchísimo lo que ha cambiado en los últimos años el pronóstico para una enfermedad como esta. Me gustaría recoger algunas preguntas que tienen que ver básicamente con 2 instancias. Yo diría una a partir del diagnóstico o con foco en el diagnóstico mínimo y otra en la prevención, ¿no? Juntaría 2. Una tiene que ver con la importancia de contar con laboratorios moleculares, y hay una pregunta puntual que dice: ¿qué tamaño es significativo para una masa tumoral? ¿Cuándo ese volumen es significativo? Bueno, siempre que podamos detectar un cáncer de manera temprana, pues tenemos mejor oportunidad de dar un tratamiento y mejores posibilidades de curación. De tal manera que existen algoritmos muy claros para analizar a un tumor de acuerdo a sus factores de riesgo y las características de un nódulo pulmonar. Y de esta manera poder decidir si a un paciente podemos vigilarlo o hacer una biopsia. Y si hacemos una biopsia y sale un tumor maligno, pues darle un tratamiento adecuado. Generalmente los criterios son que tengan un tumor mayor de 1 centímetro, pacientes que tengan fumadores, por ejemplo, con tumores que tengan 8 milímetros, 7 milímetros, ya son altamente sospechosos. La morfología es muy importante. Entonces hay que poder, de acuerdo a los factores de riesgo, poder seleccionar a qué pacientes podemos biopsiar y qué pacientes podemos vigilar en el caso de nódulos pulmonares. Muchas gracias, doctora Arrieta. Otra pregunta que tiene que ver con el screening. No sé si el doctor Recondo está por ahí todavía. Ahí pero bien pueden ser para todos, ¿no? Mencionaban en la presentación que a los clínicos muchas veces les cuesta imaginar la posibilidad de un cáncer de pulmón frente a un determinado cuadro, justamente por esto de los mitos que el doctor Recondo repasó al principio. Y eso tiene que ver con un universo de posibilidades que se abre con la posibilidad, así como existe hoy para Maman, para colon, para cervix, la posibilidad de screening, además de la falta de información, que lo primero que hay que hacer es informar al sistema de salud, a los médicos de atención primaria, a los neumonólogos, que existe el dispositivo de screening y que está probado que es efectivo. ¿Cuáles creen que son las otras barreras que existen hoy para poder avanzar en este sentido, para poder contar con una mayor cantidad de población bajo programa de tamizaje? ¿Cuáles serían esas barreras? Bueno, buenísima la pregunta. Eso, mira, la verdad que el cáncer de pulmón parte de un estigma muy importante, que a diferencia de otros tumores no se estigmatiza tanto. El cáncer de pulmón generalmente ocurre en pacientes que han fumado, hay como cierto estigma de que esos pacientes no van a estar haciéndose control de salud, a veces siendo complacientes con programas de tamizaje.
hay muchos pacientes que sienten culpa cuando tienen diagnóstico de cáncer de pulmón por haber fumado, y eso es un estigma personal que también trabajamos mucho en sacar, y son barreras personales que puede tener por ahí desde el punto de vista de la sociedad. Y también que el cáncer de pulmón no tiene verdaderamente, a diferencia de otros tumores, gran difusión, no tiene campañas, al menos en Argentina no hay campaña de sesión tabáquica, no hay campaña de screening. A veces hay empresas como Avon, por ejemplo, que soporta el screening cáncer de mama. Eso en cáncer de pulmón, la verdad que nosotros no lo vemos. Esa es una de las barreras, básicamente. La otra es que el tamizaje se hace con tomografía de baja dosis, y el acceso, a diferencia de un PAP, a diferencia de un test HPV, a diferencia de una mamografía, puede ser un poco más complejo en términos de que requiere una tecnología que a veces, o sea, es más costosa. Es otra barrera para los pacientes a veces, y también el hecho de la implementación en los médicos, ¿no? De poder realmente formar a todos los médicos para que puedan tener ese chip de preguntar, ¿usted fuma o fumó? Y si fumó o fumó, bueno, ver si cumple criterios de tamizaje. Los criterios más astringentes, pero hay criterios más suaves, digamos. Si un paciente fumó menos de esa cantidad, pero igual a veces se puede también plantear el screening en esos casos. Entonces, tener como esa reacción, ¿no? Los pacientes, las personas, cuando uno le plantea hacer un screening, en general lo quieren hacer. Y también es una oportunidad para hablar de sesión tabáquica, que es otro punto muy importante, ¿no? No es lo mismo no hacerse una tomografía que hacer una tomografía, esperar el resultado y esperar a ver qué va a pasar con eso. Así que bueno, esas son un poco las barreras que hay, al menos en Argentina, y que puedo contar, pero abierto a todos mis colegas. Muchas gracias. Sí, parece haber por ahí un camino más recorrido en lo que es la prevención primaria, que sí, sin duda hay que seguir reforzando, pero un camino mucho más extenso por recorrer y que podría mejorar muchísimo el tiempo del diagnóstico en la prevención secundaria. Hay otra pregunta más dirigida al doctor William Nassib, por favor, que tiene que ver con ¿en qué casos se utiliza la biopsia líquida? ¿En qué tipo de casos es posible utilizarla? Conceito importante é que a biópsia líquida não serve para diagnóstico. Então, eu não vou dizer que uma pessoa tem câncer de pulmão baseado numa biópsia líquida. A biópsia líquida serve para, num paciente que eu já tenho o diagnóstico de câncer de pulmão, determinar qual é a alteração molecular que esse câncer de pulmão tem. Então, a gente aprendeu que os cânceres de pulmão, eles podem secretar o material genético no sangue, em quantidades muito pequenas. Então, quando nós tiramos uma amostra de sangue e fazemos um procedimento no laboratório para isolar esse material genético, eu consigo dizer se tem algum material genético vindo do tumor que está alterado. Como as quantidades de material genético que o tumor secreta para o sangue é muito pequena, a biópsia líquida não é 100% sensível. Então, se eu fizer uma biópsia líquida e eu detectar uma alteração molecular, uma mutação, eu posso confiar que essa mutação está lá. Agora, se eu fizer uma biópsia líquida e eu não detectar nada, ainda existe a chance de esse tumor ter uma mutação, mas eu só não detectei no sangue porque a quantidade de material genético era muito pequena. A biópsia líquida ela é útil quando eu não tenho um bom material tecidual ou a biópsia do tecido é muito difícil, e aí eu posso usar o sangue, especialmente se o exame vier positivo. E como ela é muito prática, ela está cada vez mais sendo utilizada, mas ainda tem um custo bastante alto. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta ahí llegaron las preguntas. Me queda mucho la inquietud de poder trabajar de forma conjunta para poder avanzar en el screening, porque involucra no solo a los oncólogos y a la tecnología de última generación y a las drogas más sofisticadas, sino que también a toda la cadena del sistema de salud que viene en las fases previas, que requiere muchísima información, inversión en aparatología, pero sobre todo educación. Saber que eso existe, que es una prueba que demostró ser eficiente y que, como hacía referencia el doctor Arrieta en su presentación, incluso puede hacer ahorrar muchísimo dinero al doctor, desde ya vidas, pero además de eso muchísimos recursos para poder ser mejor utilizados en el sector salud. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, quedamos en contacto. Leti, te paso la palabra.
Muchísimas gracias. Quisiera yo también hacerles una pregunta, retomando lo que decía el doctor Arrieta al final de su presentación, en cómo es importante que los pacientes tengan acceso a todas estas terapias que pueden hacer la diferencia. Tengo entendido que en México este año se iba a aprobar en lo que ahora es el INSABI, que íbamos a tener ya por fin cobertura en cáncer de pulmón. Me imagino que por temas de la pandemia esto se ha retrasado. Quisiera preguntarle, doctora Arrieta, si usted sabe algo, cómo vamos en ese sentido en México. Y por su parte, doctor William, si nos pudiera comentar si en el SUS, en Brasil, están incluidas todas estas terapias, ¿cómo es este proceso de acceso en Brasil, por favor? Primeramente, decir que el problema de acceso a las drogas es un problema a nivel mundial, no es Latinoamérica, pero particularmente países de bajos recursos, lógicamente tenemos un problema al tener medicamentos de muy alto costo. Actualmente ya se hicieron los protocolos del cáncer pulmón, están aprobados y falta ahora el financiar por parte del INSABI para tener estos medicamentos. Es muy importante insistir en hacer investigación para seleccionar las mejores drogas y trabajar de manera conjunta entre las organizaciones sociales, instituciones académicas y gobierno, por supuesto, y la industria farmacéutica para hacer programas de acceso a estos medicamentos de alto costo. A la pregunta específica, ya hay un protocolo, no está financiado, se espera que para el siguiente año esté financiado para tener medicamentos que con impacto muy significativo en cáncer pulmonar. Infelizmente, no Brasil, a situação de disponibilidade das medicações no SUS também é ruim. O SUS é o nosso sistema público de saúde, aos quais todos os cidadãos brasileiros teriam acesso. Acesso à saúde é um direito garantido pela Constituição brasileira, mas, infelizmente, não é sempre que nós temos disponibilidade das melhores drogas no sistema público de saúde. Em termos de terapia-alvo, são pouquíssimas as terapias-alvo disponíveis. Eu diria que são disponíveis em poucos hospitais e talvez somente as drogas de primeira geração. Então, nós ainda temos muito que caminhar para que essas novas tecnologias estejam aí disponíveis para todas as pessoas que realmente precisam. Além de acesso às medicações, o acesso ao teste molecular também pode ser bastante limitado. Então, falar de acesso, acho que não somente a gente tem que pensar em medicações, mas também pensar em acesso ao teste molecular. E aí eu gostaria de dividir uma experiência que foi muito positiva no Brasil, que foi um programa feito pelo consórcio de várias indústrias farmacêuticas para oferecer o teste molecular ampliado de nova geração, então o teste mais moderno que nós temos para todos os pacientes com câncer de pulmão não pequenas células do país, independentemente se esse paciente vai ser tratado no SUS ou no hospital privado, e independentemente se alguma medicação vai ser prescrita para esse paciente ou não. Essa é uma situação bastante interessante, porque os pacientes certamente saem favorecidos porque passam a ter acesso ao teste molecular. Os médicos são favorecidos porque passam a oferecer uma medicina moderna para os seus pacientes. A indústria farmacêutica sai favorecida porque agora a gente começa a fazer mais diagnóstico molecular e, naturalmente, o uso das medicações vai aumentar. E o governo sai favorecido porque não tem que custear o teste molecular mais para os pacientes no Brasil. Então, acho que foi um dos poucos projetos onde a gente tem 4 ganhadores e foi muito positivo, e eu espero que essa experiência possa ser replicada em outros países. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, el doctor Recondo tuvo que retirarse, les ofrece una disculpa y pues nosotros le haremos llegar nuestro agradecimiento por haber participado, pero en Argentina, Nacho, quisiera preguntarte esto mismo, cómo está el acceso para estos medicamentos
y que aprovechemos un poquito para hablar de la labor de las organizaciones, porque sé que hay un ULACPUL, existe en Latinoamérica, tu organización es parte, entonces si nos quisieras comentar un poquito de este trabajo que puede coadyuvar a todas estas instancias de acceso que mencionaban los doctores. Perdón. Bien, bueno, la situación en Argentina, ustedes saben, los sistemas de salud tienen sus particularidades, pero regionalmente nos parecemos mucho a los países y los tipos de barreras son bastante similares. Argentina a lo mejor en algunos aspectos tiene una cobertura mejor, pero tiene un sistema de salud muy fragmentado, que eso hace que depende el tipo de cobertura y depende de la provincia, las posibilidades de acceso son distintas, lo cual lo hace bastante inequitativo. Pero en términos comparativos hay una mayor disponibilidad, ¿no?, en lo que es la región. Y como bien decías, para nosotros instituciones como Respirando con Valor en México, la misma Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, u Oncoguía en Brasil, son organizaciones que nos han ayudado mucho, nos han sido muy inspiradoras para nosotros en este proceso de acompañar pacientes y de trabajar por sus derechos. Sin duda el conjunto de organizaciones que trabajan en cáncer de pulmón, básicamente enfrentamos dos desafíos, que son los mismos desafíos que enfrentan el sistema de salud en general. Es, por un lado, de qué manera mejorar el acceso a las terapias y a lo que tiene que ver con la posibilidad de acceso a lo que comentaba recién el doctor Nassib respecto de los métodos de diagnóstico, en qué forma pueden ser más accesibles para que finalmente se justifique el acceso a una terapia personalizada. Eso es sin duda un gran desafío. ¿Cómo se va a financiar eso? ¿Cómo el sistema de salud puede generar en sí mismo los mecanismos para poder dar el financiamiento a largo plazo a esa cantidad de terapias? Así como comentaba el doctor Arrieta también en su presentación, son muchísimas las moléculas nuevas que fueron apareciendo en los últimos años y que mejoraron la expectativa de vida, pero son un gran desafío para la caja, para el dinero disponible. Y el otro gran desafío, sin duda, es cómo hacer para llegar más temprano, que quedó claro dentro de las presentaciones también, que una forma de disponer y usar mejor ese dinero que vamos a necesitar para terapias de última generación es poder llegar antes al diagnóstico, porque eso no solo es sobrevida, también son mayores recursos que se pueden invertir mejor. Esos son, creo que, los grandes desafíos. Y en este segundo desafío, sin duda, el escenario del screening para la región es, desde las organizaciones creemos que va a ser una bisagra en la historia de la enfermedad, así como sin duda en los últimos 10, 15 años cambió muchísimo el escenario por la aparición de nuevas terapias, pero generando estos conflictos en el acceso. Otra gran bisagra u otro gran cambio o transformación va a ser la incorporación de los sistemas de los programas de tamizaje, así como ya los tienen hoy mama, colon, cervix, pero que no crean que fueron de la noche a la mañana. Ahí hubo una batalla, inclusive dentro de los mismos médicos y dentro del mismo sistema, hasta lograr instalar esos dispositivos de screening, y ese sin duda es el gran desafío que tenemos a futuro. ¿Puedes poner en el chat, por favor, los links a los sitios web de tu organización, de ULACPUL? Por favor. Y también pondremos los de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y de Respirando con Valor. Es importante que las personas que nos escuchan sepan que hay organizaciones a las que pueden acudir en su país. Y voy a continuar con las preguntas porque veo que todavía continúan. Un segundo, pero el doctor Arrieta quería decir algo también. Perdón, adelante, doctor. En cuanto al screening, es extremadamente importante. No tenemos información clara de la efectividad del screening. Toda la información que la tomamos es de otros países. Y desgraciadamente no hay una investigación y la población es diferente. Y yo pongo el ejemplo de estudios que hay en Taiwán, por ejemplo, en donde se hace screening, inclusive estudios en pacientes no fumadores. Nosotros tenemos una muy alta prevalencia de cáncer de pulmón en no fumadores. Entonces, hacer énfasis en la importancia que tiene hacer la investigación. No es lo mismo tener estos datos duros de nuestra población, donde podamos tener datos claros de qué impacto tiene el tamizaje. Es una población que tiene mucha frecuencia de tuberculosis, de otros granulomas. Vamos a ver qué tanto puede haber falsos positivos, negativos. Entonces, todo esto es importante tener esta integración en Latinoamérica que no existe. Gracias, doctor. Bueno, nos preguntan, ¿cuál es la esperanza de vida de un paciente con cáncer de pulmón y bronquios?
eu acho que essa é uma pergunta difícil porque depende de muitos fatores. Em primeiro lugar, o estágio do paciente. Esse talvez seja o principal. Quer dizer, um tumor inicial muito pequeno, ele praticamente tem 95%, às vezes até 100% de chance de cura, a depender de como ele é diagnosticado. Alguns nódulos pulmonares muito iniciais podem ser perfeitamente curáveis. Enquanto que tumores que já se espalharam para outros órgãos, o estágio 4, eles, hoje em dia, a gente ainda acho que não pode falar em cura para esses pacientes, apesar de que algumas pessoas até já se arriscam a falar nisso com terapias mais modernas, mas eu acho um pouco prematuro. Então, o estágio do tumor vai influenciar bastante, e além disso, o que a gente chama de status performance do paciente. Então, aquele paciente que está muito robusto, clinicamente bem, com um bom nível de energia, não está perdendo peso, em todos os estágios, esse paciente vai ter uma longevidade maior do que aquele paciente que já está mais debilitado. Então, daí vem a importância do diagnóstico precoce, de um bom acompanhamento clínico e de um cuidado, não somente para o tratamento do câncer diretamente, mas também de todos os outros sintomas e comorbidades que podem acontecer para que se melhore o prognóstico. Não sei se o Oscar ou o Inácio querem acrescentar alguma coisa. Foi uma resposta bem geral, mas... Sí, los factores varían muchísimo. Ya mencionas el estadio, también el tipo de mutación y también el acceso a los medicamentos. Entonces, por supuesto, tenemos una diferencia muy importante en cuanto al pronóstico de los pacientes. Lo importante aquí considerar es que hay que buscar el mejor tratamiento para tener las mejores posibilidades de sobrevida. Y inclusive algunos pacientes con enfermedad metastásica, que son enfermedades muy limitadas, podrían tener una muy larga expectativa de sobrevida, inclusive estar libres de actividad tumoral. Entonces, lo más importante es tratar de tener el acceso a los medicamentos, al grupo multidisciplinario, para brindar el mejor pronóstico del paciente. Muchísimas gracias, doctor. Pues ya estamos por finalizar esta sesión. Creo que ha sido riquísima en contenido, en preguntas también. Quiero aprovechar para compartirles el trabajo que están realizando varias de nuestras organizaciones en México. Y mientras se prepara la señora Mayra Galindo para darnos un mensaje de agradecimiento a nuestros ponentes, es esta investigación sobre cáncer y desigualdades sociales en México, que se hizo en el 2020 y que fue compartido por el Frente Unido contra el Cáncer de Pulmón, que tengo entendido, doctora Arrieta, que usted participó en esta investigación con el Colegio de México, a quien hay que darle el crédito. Entonces, no sé si nos gustaría compartir unas breves palabras acerca de este documento y aprovechar para mencionarle a nuestro público que en la sección de información descargable del sitio congresopacientes.org puede encontrar este tipo de documentos que son muy útiles para complementar la información que tenemos en las ponencias. Sí, en este documento analiza muy claramente todas las barreras y desigualdades que existen en cáncer, particularmente en México, y en cáncer de pulmón, y dando propuestas para resolver estas barreras que existen. Entonces, la información es muy clara y, por supuesto, con datos muy duros y científicos. Muchas gracias, doctor. También está el documento completo, no sé si pueden ver en la pantalla que también hay infografías con mucha información. Entonces, ahí les dejamos el link para que ustedes puedan complementar lo que escuchamos el día de hoy. Y adelante, por favor, a la señora Mayra Galindo, que nada más necesita activar su micrófono. Gracias, Leti, que me das la oportunidad. Pues nada más agradecer y felicitar a este panel. Molto obrigado, doctor Nassif. Oscar, muchísimas gracias. Bueno, y Nacho, bienvenido a México, aunque sea a través del Zoom. Y ha sido muy, muy interesante
toda esta información que espero que les haya servido no solo a los pacientes, porque es información básica para todas las personas y para los pacientes también. Y bueno, pues los invito para que así con esta amabilidad y este entusiasmo se presentaron el día de hoy, nos tomen en cuenta para el año que entra. Muchísimas gracias. Bueno, y oficialmente entonces cerramos el tema de este día. Tenemos nuestros diplomas virtuales que les haremos llegar en físico a nuestros participantes del día de hoy. Les agradecemos muchísimo el tiempo y todo lo que nos han ofrecido. Este tema quedará grabado y se subirá al sitio web y asimismo fue transmitido por Facebook Live, en donde podrán escucharlo nuevamente. Bueno, vemos el diploma del doctor Gonzalo Recondo en la pantalla, a quien agradecemos su participación. Continuamos con el siguiente, por favor. Seguimos con el diploma del doctor Nassib, si no me equivoco. Así es, doctor William Nassib William Jr. Le agradecemos mucho su participación. Y por último tenemos el diploma del doctor Oscar Arrieta. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y para cerrar la sesión del día de hoy, les comento que vamos a hacer un receso de 2 horas. Vamos a presentar un video de un testimonio de un paciente, ahorita justo antes de cortar, que fue paciente del doctor Oscar Arrieta, para que escuchemos la diferencia justo de lo que significa un buen tratamiento a tiempo. Nuestro paciente, él nos menciona que fue detectado su cáncer y tuvo la oportunidad de tratarse de forma privada, en donde recibió justo lo que han mencionado nuestros ponentes el día de hoy, la posibilidad del screening, la posibilidad de los tratamientos. Entonces vamos a ver cómo fue la diferencia en su vida. Vamos a regresar con el tema de cáncer de próstata, implicaciones de los tratamientos, en donde también nos acompaña un ponente de Brasil, el doctor Arnaldo Fasoli. Después procederemos con cáncer infantil, entendiendo el diagnóstico. Y por último tendremos abordaje del cáncer de tiroides. Entonces, bueno, les agradezco mucho y los dejamos con el video. Cuando se me detectó el cáncer de pulmón, se detectó que tenía un tumor de aproximadamente 7,5 centímetros. Con base en eso se diagnosticó y se dijo que se iba a hacer, que no era operable en ese momento por la localización del tumor y por el tamaño del tumor. Entonces, se dijo que se iba a hacer quimioterapia e inmunoterapia. Entonces, tuve 15 sesiones de quimio y las sesiones eran de 3 días seguidos de quimio. Y en uno de los días, el primer día, me ponían la inmunoterapia. Terminamos las quimios, se sigue con la inmunoterapia. Y luego de terminar con las quimios, 2 o 3 meses después, se hizo una tomografía para ver qué había pasado con el tumor. El tumor se redujo a 3 y cachito. ¿Sí? En ese momento se decidió tanto el oncólogo como el cirujano oncólogo que ya era operable el tumor. Y fue lo que me hicieron. Me hicieron una lobectomía, que es la extracción del lóbulo, en este caso lóbulo izquierdo del pulmón. Después de esto, sigo con mi tratamiento de inmunoterapia, que en principio termino el año que viene. Yo lo que puedo decir es que realmente caí con el doctor adecuado, que el diagnóstico fue el correcto. Los tratamientos que me han dado han sido los eficaces. A todos los que tenemos cáncer, estamos en tratamiento perfecto. Hay que seguir las reglas, hay que hacerle caso al médico, hay que tener buenos tratamientos y que las políticas públicas definitivamente tengan conciencia de que el cáncer es curable siempre y cuando haya los medicamentos y los tratamientos adecuados e indicados